Contamos con el senador Manuel Reyes Carmona, licenciado en Derecho con maestría en Políticas Públicas y Gobiernos Locales, senador de la República, donde preside la Comisión de Economía, secretario de las Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Anticorrupción y Transparencia y Estudios Legislativos. Integra también las comisiones de Hacienda, Crédito Público, Relaciones Exteriores con América del Norte, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Salud, Seguimiento e Implantación del TMC con Igualdad de Género. Fue ya diputado en la 64 legislatura y obtuvo su reelección como diputado en la 65 legislatura del Congreso de la Unión 2021-2024, siendo secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y posteriormente de la Comisión de Infraestructura. Una persona absolutamente autorizada para el tema que vamos a discutir. Nos acompaña también el maestro Daniel Andrés Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, servidor público originario de Ecatepec, actualmente secretario de Movilidad en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Fue diputado local en el periodo 2021-2023 y síndico del Ayuntamiento de Ecatepec 2019-2021. Ha trabajado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en roles de asesoría y coordinación, licenciado en Ciencias Políticas y Administración y maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la Universidad George Washington. Actualmente doctorando en la Universidad Autónoma del Estado de México, su trayectoria se ha enfocado en temas como el desabasto del agua, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos a los trabajadores. Bienvenido, Daniel. Cairo Lutrera es licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Ha trabajado como asesora comercial en Cemex y ocupado cargos en el Gobierno de Yucatán como jefa del despacho de la Secretaría de Planeación y el Instituto de Movilidad. Actualmente es directora de calidad en la Agencia de Transporte de Yucatán. Bienvenida, Karen. Juan Carlos Abascal, director de Soluciones de Movilidad, LATAM en Mobility ADO. Se desempeña como director para la región de América Latina, es experto en movilidad urbana y de largo recorrido, cuenta con una carrera como licenciado en sistemas por la Universidad Iberoamericana y con certificaciones del ISPADE Business School. Ha sido responsable de la expansión internacional de los diferentes modelos de transporte que forman parte del portafolio de Mobility ADO hacia nuevos mercados en América Latina. Con más de 25 años en el corporativo, ha liderado proyectos para la implantación de nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad urbana, la movilidad eléctrica y el crecimiento regional. Bienvenido, Juan Carlos. Maite Safón es ingeniera de caminos, canales y puertos con especialidad en transportes y urbanismo. Obtuvo una beca Erasmus para la Escuela Especial de Construcción e Industria de Obras Públicas en París y cuenta con certificación en Project Management. Amplia experiencia en el sector de transportes y la movilidad, trabajando en distintos proyectos internacionales para la aplicación de tecnologías e infraestructuras de transporte. Actualmente, desde la Dirección de Mobility de Indra en México, lidera un equipo de más de 100 personas con una cartera de proyectos de más de 600 millones de pesos anuales, entre las que destacan proyectos emblemáticos como sistema de venta y reserva de boletos del Tren Maya. Bienvenida, Maite. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al señor Arnaud Tordelli, que es director general de Irizar en México, con una amplia experiencia y vida dedicada al transporte público en distintos países, Francia, Venezuela, Brasil y México desde el año 2006. Ha trabajado 23 años en el Grupo Scania y desde hace 2 años es director general de Irizar México, a cargo de la filial y fábrica del Grupo Irizar en Querétaro. Como decía, los auténticos protagonistas del sector para continuar esta conversación tan interesante, en la que además hemos querido de nuevo implicar al sector público y al sector privado, ¿no? Y qué mejor manera, ¿no?, de entender el contexto actual, sus retos y sus planes de futuro que poder escuchar al senador Reyes, que preside la Comisión de Economía, que es secretario, entre otras, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y de Movilidad. Reyes, muchísimas gracias por su participación. Escuchamos. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Me da mucho gusto de poder participar en este foro tan importante y agradezco muchísimo la moderación de Dionisio y por supuesto saludo con mucho gusto a las y a los panelistas que el día de hoy nos acompañan. Miren, el Senado de la República, en una dinámica interinstitucional durante la semana pasada y la que hoy nos ocupa, instalará sus comisiones. El día miércoles se instala la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.
Y a mí me parece muy importante destacar que esta comisión cobra una importancia muy grande en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto en lo particular en la 66ª legislatura. En esta nueva dinámica de movilidad, de electromovilidad, de los retos y de las oportunidades que están por delante, sobre todo en el presente sexenio, pues por supuesto que nos tocará atender varias iniciativas, pero por supuesto el poder detectar estas áreas de oportunidad de la mano de las entidades federativas, del sector empresarial y por supuesto de la sociedad civil. Y para mí pues es un honor, un privilegio no solamente participar en esta comisión, sino también en la comisión de economía, porque me parece que una cosa no puede estar separada de la otra. Y si queremos avanzar en cuanto al crecimiento económico de nuestro país, tenemos que considerar indudablemente pues, la posibilidad de que podamos avanzar en todos los aspectos en cuanto a movilidad. Y me parece que hay grandes ejemplos de lo que hoy ustedes han hablado aquí en este foro, en este espacio. Y a mí me parece, primero, destacar que a mí me da mucho gusto encontrarme con el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, porque está realizando una dinámica muy importante en el Estado de México, que esto significa una nueva ruta, una nueva oportunidad para las y los mexiquenses, y de hecho debo decir que quien presidirá la comisión pues es una mexiquense. Hemos platicado, hay buenas prácticas, buenas políticas públicas que se están implementando en el Estado de México, que valdría la pena analizarlas de manera muy detallada para que se puedan implementar en varios estados de la República y por supuesto para nosotros como legisladores nos permitirá poder avanzar en la modificación de leyes que permitan poderse implementar y puedan traducirse en políticas públicas para beneficio de las y de los mexicanos, para beneficio de los usuarios del transporte público. Y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto participando. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, senador. Siéntase libre, por favor, de intervenir en cualquier momento durante este debate. Vamos a continuar un poco con el punto de vista de dos estados. Tenemos la suerte de contar con el estado de México y con Yucatán. Daniel, en sesiones anteriores de este evento hemos escuchado cómo se está adaptando el marco nacional para impulsar las políticas de transporte público, ¿no? Y sin duda en el Estado de México tenéis una enorme cartera de proyectos en marcha, de metro, de BGT, de cable, de bici. La semana pasada coincidíamos en un evento del Banco Interamericano de Desarrollo donde el conjunto de líderes de América Latina observaban con cierta envidia vuestros proyectos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son los números desde el punto de vista de inversión, ciudadanos beneficiados? Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, celebrar este tipo de foros. Siempre son foros donde uno viene a aprender a escuchar y a descubrir que no tenemos que descubrir el hilo negro, sino seguir las buenas prácticas. En el Estado de México siempre cuento un buen chiste. ¿Quieren la buena o la mala? ¿Cuál primero? La mala. La mala es que realmente no teníamos nada en movilidad. La buena es que lo estamos comenzando a hacer. Pero creo que hay que ser muy enfáticos de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? El contexto importa. Es el primer gobierno después de 90 años de un partido distinto. Es un tema que si hay algo que tiene que cambiar en el Estado de México es el transporte público. El transporte público, como me decía hace poco alguien, pues público no existe, es transporte, es una ausencia total del Estado para que dimensionen. No hay una red de transporte estatal, todo es totalmente entregado a los privados y lo que conlleva de pros y contras de eso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero, lo digo orgullosamente, logramos aprobar la ley de movilidad, algo que llevaba 10 años sin poder, y ahí dimos respuesta a lo que queremos. Aprendimos mucho de lo que decía aquí Rodrigo de WRI, de la experiencia de la Ciudad de México, sin duda de lo que ha hecho Yucatán, lo que ha hecho Diego en Jalisco. Creo que hay que aprender lo bueno de los estados. ¿Qué pusimos primero? Pues que esa ley responda a las necesidades de la gente. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de escuchas, de diálogo, de foros, donde lo más importante es responder a esas problemáticas. Yo sí creo lo que decía anteriormente en el panel pasado, sí estamos sobrediagnosticados en el Estado de México, ya sabemos qué hay que hacer, el tema es hacerlo. Y ese paso, también lo digo, nos ha costado muchísimo.
estamos en el reto de que no se convierta en una ley muy bonita, pero cero aplicable. ¿Qué respondimos en esa ley? Primero, a que haya planeación, no existía planeación. Segundo, a que haya métodos para que sea sustentable el transporte público. Logramos 3 cosas que estamos muy orgullosos que están a punto de funcionar. Primero, que el transporte privado y las autopistas paguen el transporte público. Hicimos un fideicomiso que se llama Fideicomiso de Infraestructura para el Bienestar, donde los aprovechamientos de estos tipos de autopistas y concesiones conlleven un aprovechamiento para luego fondear los proyectos de transporte público. Es decir, que haya en verdad fondos para estos proyectos. Segundo, hicimos un fideicomiso que también era una lucha de los colectivos para la infraestructura ciclista y transeúnte. ¿Qué está pasando? Aunque estamos a 15 kilómetros de la capital, allá poner una ciclovía es lo que pasaba antes en la ciudad. Yo me acuerdo cuando estudié aquí, pues la gente se opone a las ciclovías. La gente nos han hecho cierres por querer poner una ciclovía. Es esta idea de que le vamos a quitar espacio al vehículo y que es lo peor que pueden hacer, ¿no? Y tercero, que logramos en esta ley, que es fundamental, es que los proyectos sean realizables, cuantificables y observables. Sin duda, el tema de electromovilidad es un tema que se debe de apuntalar, pero también ante un estado como el Estado de México, lo digo con mucho respeto hacia otros estados, solucionar el Estado de México es solucionar más de 5 estados de la República. Dimensionemos, somos el doble de la población de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, una movilidad integrada, intermodal y metropolitana. Lo digo con muchísimo orgullo y felicidad, porque parece fácil, pero híjole, fue mucho trabajo. Logramos lo que nunca antes había hecho en la historia del Estado de México y la Ciudad de México. Logramos que haya una tarjeta integrada, que es esta, se llama Movimex. Es decir, por primera vez en la historia, tú en los CETRAMS de transbordo, solamente en esos CETRAMS, puedes subirte con una sola tarjeta al metro, al Mexibus, al Metrobús, al Mexicable y al Cablebús. Eso parecía algo que nunca iba a pasar, se está logrando. Segundo, estamos desarrollando grandes proyectos metropolitanos, que son un trolebús que es Santa Marta Chalco, que si algunos estuvieron pendientes este fin de semana, fue la presidenta a informar que va por un plan integral de movilidad para hacer zonales, para hacer alimentadores, porque les quiero platicar también algo que, para que no sufran lo que pasó acá. Los grandes proyectos de infraestructura en el Estado de México han fracasado, en específico 2. El suburbano, ¿alguien se ha subido al suburbano? A ver, de aquí, pues es un tren de primera calidad, mejor que cualquier tren europeo. El problema es que la gente no se sube. ¿Y por qué no se sube más allá de la tarifa? Porque no hubo alimentadoras y no hubo una modernización, ¿no? Los proyectos en el Estado de México han fracasado por eso, porque no hay un orden. Lo digo siempre, el transporte concesionado, estamos a favor de la inversión pública, estamos a favor de que los privados participen, pero en el Estado de México era una grosería. Tenemos un chiste en la oficina que decimos, para ser millonario no hay que ser innovador, hay que tener una concesión en el Estado de México. En el Estado de México las concesiones a los privados en el transporte tienen aforos garantizados. No lo digo por respeto a la línea, pero hay una línea que tiene un aforo garantizado de 30,000 personas. ¿Cuánta gente creen que viaja? A ver, 4,000 personas. Es decir, el Estado le paga diario al privado 26,000 personas por 50 años. Les debemos 9,000 millones de pesos. Eso es cuando creo que debes de encontrar un balance. Claro que debe haber inversión privada, estamos a favor de ello, pero siempre con una rectoría del Estado. Y lo que estamos logrando y tratar de hacer en esta armonización con la Ciudad de México, con la gran metrópoli que ha propuesto la doctora Claudia Sheinbaum, pues es generar incentivos idóneos para ambas partes. Me parece que ahí está el objetivo, o ahí está el gran reto del Estado de México. Primero, yo siempre he dicho, hacer todo lo bueno que han hecho otros estados y erradicar todo lo malo. Ustedes saben, ¿quién de aquí viene del Estado de México? A ver, alcen la mano. Vean, pues bastantes. Pues en el transporte regular, ¿no? ¿Y por qué hay transporte regular? Nada más les dejo esa tarea que siempre la platico.
en el famoso registro, donde se registran las concesiones, hay un padrón de más o menos 150,000 concesiones, cuando en la realidad circulan 800,000 concesiones. Es decir, por cada concesión que ustedes ven con su placa, su cromática, hay 5 irregulares. Entonces ahí está el reto, ¿cómo logramos el famoso dejar al lado al hombre camión, pero sí de la mano de los transportistas? Porque es aquí otro ingrediente que se le compone a la política pública de la movilidad, que es cómo logras que estos actores se involucren en el proceso y no te vean como un enemigo, sino como un aliado para entre todas y todos mejorar la movilidad. ¿Qué dice cuando implementas un buen corredor? Que el concesionario gana más, el chofer gana más y lo más importante, la gente tiene un mejor servicio. Estamos en eso porque también hay que decirlo, hay algunos sectores de la movilidad del Estado de México que no son de movilidad, están en otros malos pasos y han tomado la movilidad como solamente pues una calcamonía. Entonces ahí estamos trabajando en eso, y lo que siempre he platicado con Dionisio, ahora que están aquí los diversos actores, pues vayan al Estado de México, inviertan en el Estado de México. Somos un gobierno de puertas abiertas, somos un gobierno donde tenemos algo que les hace falta a otros estados, tenemos gente de sobra y tenemos la capacidad de entre todos y todas de generar sinergia para mejorar la movilidad del Estado de México. Muchísimas gracias, sin duda un gran reto de integración. Karen, en Yucatán habéis conseguido ejecutar proyectos de movilidad sinceramente impensables hace unos años, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos últimos años en la forma de afrontar los proyectos? ¿Cuál consideras que ha sido el punto de inflexión para que la apuesta por la movilidad sostenible sea tan potente en Yucatán? Bueno, primero agradecer en nombre del titular de la Agencia de Transporte de Yucatán la invitación. Y pues en Yucatán la transformación del transporte comenzó, como ya bien lo decían en paneles anteriores, escuchando qué le dolía a la gente de manera coloquial, ¿no? Y también tomando decisiones con base en los datos que nos arrojaba el anterior sistema de transporte. Es muy importante conocer qué le duele a la gente en sí, ¿no? Y también conocer con base en esos datos cómo se mueven, a dónde van, los motivos del viaje, como ya dijeron también en foros anteriores, cuánto estaban dispuestos a pagar, no para cargarle el costo del transporte a la tarifa, sino para saber pues qué no le va a pegar al bolsillo familiar, al menos de los yucatecos, ¿no? Entonces, con base en esto fue que nosotros empezamos a trabajar en una primera ruta hace 3 años, que es Ruta Periférico Vaivén, en colaboración con Mobility ADO. Esta ruta no existía, esta ruta salió justo de escuchar a la gente y pues saber leer los datos correctos, en donde en Mérida, no sé si han tenido la oportunidad de visitarnos, es una ciudad bastante concentrada, pero pues está creciendo a la periferia. Nosotros ya tenemos un periférico, y lo que pasaba con la gente trabajadora, muchas veces viene de las comisarías que están fuera en sí de la ciudad de Mérida, que están en la periferia. Ellos tenían que llegar hasta el centro, hacer un viaje hasta el centro de la ciudad para poder tomar un camión, y de ese camión ya que los pueda distribuir a una zona distinta de la ciudad, ¿no? Muchas veces muy cerca del periférico, pero pues como no contábamos con una ruta que le diera toda la vuelta a la ciudad, pues era imposible, ¿no? Y entonces así fue como comenzamos, y también viendo que el tema de transporte pertenecía a un tema de movilidad sostenible, ¿no? O sea, que fuera como una movilidad 360, porque si tú le pones a las personas el transporte público que necesitan, y también con las condiciones que ellos requieren, como por ejemplo para propiciar la intermodalidad, que puedan caminar a un parabús o que también se puedan mover en bicicleta, nosotros necesitábamos que las paradas de autobús, los parabuses, tuvieran ciertas condiciones para todo tipo de usuario. Para que el que se mueve en bicicleta, nosotros tenemos bicipuertos cercanos en esos parabuses. Para una persona con discapacidad, los autobuses son piso bajo, tienen rampas, pero también los parabuses tienen rampas para que la gente pueda acceder a ellos, porque ¿qué pasa? Muchas veces pones un parabús en medio de una banqueta y pues no hay ni forma de que una persona con silla de ruedas pueda acceder a él desde la calle de forma segura, ¿no? Entonces,
En Yucatán así lo vimos, así empezamos con la primera ruta hace 3 años, fueron 22 unidades, ahorita ya tenemos más de 900 unidades en circulación de las mismas características. También una parte muy importante es que sí sumamos a los concesionarios a esta transformación. Sí es un tema, como muchas veces han comentado, el tema de que pues, los concesionarios antes iban por el tema de la tarifa, de los pasajeros, entre más pasajeros llevo, pues obviamente más ganaban o más subsidios se les daba, etcétera, etcétera, pero pues ahorita ya formalizando el sector transporte a través de un fideicomiso público, constituyendo a los diversos concesionarios en distintas empresas que manejan distintas zonas de la ciudad, porque muchos concesionarios pues sí eran hombre camión, muchos ya eran empresas integradas pero que manejaban una ruta por aquí, una ruta por allá, dando un verdadero ordenamiento. Fue como llegamos a este sistema de transporte integrado que se llama Vaivén, del cual en Yucatán estamos muy orgullosos, pero sobre todo fue pensando en las personas, ¿no? O sea, ¿qué necesitaban? Hace 3 años una persona en silla de ruedas no se podía subir a un camión de transporte público en Yucatán. Hace 3 años una persona con discapacidad, ya no sea motriz, pero algún otro tipo de discapacidad, los camioneros no lo dejaban subir porque pues ellos sabían que era un boleto que la gente no iba a pagar. Entonces nosotros con un pago electrónico cambiamos todo eso. También tenemos una tarjeta con 3 distintas tarifas: una tarifa general para el público en general, una tarifa para estudiantes y adultos mayores y una tarjeta especial para las personas con discapacidad, las cuales pues no pagan nada a la hora de subirse al transporte, ¿no? Entonces creo que poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones y tomando las decisiones con base en datos y sobre todo en esas encuestas de calidad que yo creo que en todos los estados los gobiernos levantan, creo que sí son bastante enriquecedoras para poder tomar decisiones acertadas y sobre todo que sean útiles para los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que el éxito del Vaivén es una modalidad 360 y decisiones tomadas con base en los datos y en lo que opina la gente, ¿no? Y yo creo que eso sería. Muchísimas gracias. Excelente. Escuchemos ahora también al sector privado, que tiene mucho que decir. Empezamos por Mobility ADO. Juan Carlos, vosotros sois pasado, presente y futuro de la movilidad en México y en muchas otras partes del mundo, ¿no? No en vano presidís la Comisión de Autobuses Mundial de la UITP, ¿no? ¿Qué proyectos recientes destacarías? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Creo que estos foros en donde realmente estamos los 3 ejes de cualquier proyecto urbano, autoridad, sociedad civil y la iniciativa privada, es como se pueden llevar a cabo y hacerlo realidad. Yo creo que los proyectos más importantes que tenemos ahorita en la agenda desde en México, en Mobility ADO, es primero el proyecto de electromovilidad. Estamos generando proyectos de electromovilidad en la Ciudad de México con la Ruta 3, 60 autobuses articulados, fueron los primeros de la ruta, y ahorita en el sistema Vaivén que nos acaban de platicar, también la primera ruta con los vehículos IETRAM de Irizar en la electrificación de una nueva ruta sin diseño que se generó a través de los estudios. En otro gran proyecto que tenemos es en otras ciudades como estilo Aguascalientes y Puebla, donde estamos avanzando y en la evolución de este modelo. Salimos de un marco legal donde el Estado se hace rector del sistema, estamos totalmente de acuerdo. No puede ser el sistema al ser una necesidad de los ciudadanos que esté bajo el rector de una empresa privada. Lo que también consideramos es que debemos ser parte importante y haya mucha tecnología y mucho diseño y mucho estudio para poder generar estos sistemas integrados de transporte. Entonces, si ponemos la tecnología, el marco legal, los recursos, porque hacer una electrificación necesita muchos recursos, y yo creo que una parte muy importante, lo comentaban en el foro anterior, la tarifa al ciudadano tiene que quedar en un segundo plano para lo que deba de ser el sistema. Esa es una decisión, yo digo, tiene que ser política y de bienestar social a la ciudadanía, pero un sistema de transporte cuesta lo que debe de costar. Si tú quieres meter vehículos entrada baja como en Mérida, con unos costos 2 o 3 veces del transporte normal, pues hay que pagarlo. Si quieres meter electromovilidad, se tiene que pagar.
y ahí es en donde el diseño para manejar la saturación de los sistemas es como los empiezas a transferir en recursos públicos. Entonces, ¿cuál es el reto? Seguir metiendo estos sistemas en más ciudades. Yucatán, Aguascalientes, Puebla, la Ciudad de México, Guadalajara, Bajío, en fin, una gran cantidad de ciudades están demostrando que se puede hacer. Oaxaca está empezando en esos temas, en esa evolución. Chiapas trae unas ideas, Campeche. Entonces hay muchos otros niveles de ciudades que se pueden hacer. Saber que nosotros somos hombres camión. Mobility ADO surge del hombre camión, y los hombres camión con proyectos, con tecnología, con asesoría se convierten en empresas de hoy, 85 años, y empresas globales. Entonces creo que para nosotros es seguir trayendo en la agenda la movilidad, ponerle el marco legal y los recursos para que cada día ciudades se suban al proyecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Maite, vamos contigo ahora. Hablar de ITRA es hablar de soluciones inteligentes de movilidad. ¿Qué papel estáis jugando en mejorar la calidad de vida de las personas a través de más y mejor transporte público? Buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, por la invitación a este panel. Y bueno, pues efectivamente, como empresa de tecnología, yo considero que el papel fundamental es el de facilitar, ser un catalizador de esa mejora del transporte que tanto estamos hablando en esta mañana, ¿no? El transporte público masivo de pasajeros. Fundamentalmente con dos ejes. Un lado, facilitar al pasajero, al usuario, que pues, necesita más información, más fiabilidad, menos uso de diferentes sistemas, sino más integración en diferentes sistemas, interoperabilidad e intermodalidad. Por un lado el pasajero, por otro lado facilitar también con la tecnología la operación a los diferentes operadores y a los diferentes administradores de la infraestructura. Entonces, pues básicamente yo creo que pues el transporte ha ido evolucionando en esa línea. En todo el mundo, también en México, afortunadamente cada vez tenemos más ciudades con sistemas basados en cuenta, de boletaje me refiero, es decir, que ya no es el boleto el que trae el dinero para poder viajar, sino que pues están basados en sistemas en los que cualquier soporte físico, pagarse con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con NFC, aplicaciones QRs, etcétera, basados en un back office potente que trae la cuenta del usuario, donde se hacen los cobros, y por otro lado también en sistemas, un back office potentes que puedan hacer todo el clearing, toda la parte de repartir ingresos a los diferentes actores de un sistema tarifario global, de manera que para el usuario sea mucho más transparente el uso del transporte y no tenga que tener, como aquí han comentado, ¿no? una tarjeta de movilidad integrada, pero más allá, una movilidad como un servicio. O sea, hacia dónde evoluciona la tecnología en el mundo de la movilidad es a intentar ver la movilidad como un commodity más, un servicio, donde el usuario, el pasajero, utiliza los medios de transporte que requiera a través de un único modo de pago, una app, un único sistema que permita utilizar diferentes medios de diferentes administraciones con el mismo soporte, y que después de eso pague por el uso, pague por lo que realmente ha usado en un periodo que se defina, ¿no? Quincenal, mensual, etcétera, ¿no? Pues ese sería, yo creo que hacia dónde deberíamos aspirar a llegar, hacia dónde se está trabajando. Creo que, pues digo, México ha evolucionado en los últimos años bastante en esta parte de medios de pago, soportes, pagos financieros, etcétera, pero todavía creo que falta en la parte de integrar administraciones diferentes, que diferentes operadores, diferentes administradores puedan utilizar los mismos sistemas. Indra está participando en un proyecto, por ejemplo, en España, que se llama Ciudades Conectadas, donde son 6 ciudades de diferentes comunidades autónomas que van a utilizar un mismo sistema de transporte integrado, con un mismo back office en la nube, un mismo soporte, una misma app, y van a pues, compartir costos. Hablamos del financiamiento, ¿no? Pues, aquí una manera de compartir costos es pues, buscar políticas comunes entre diferentes administraciones y compartir información, lo cual también es muy valioso, ¿no? Porque los patrones de comportamiento en ciudades similares suelen ser similares. Entonces, cada uno tendrá su especificidad, pero hay una parte común que también puede ser muy valiosa para otras administraciones de transporte. Y bueno, pues por ahí es por donde yo creo que la tecnología puede contribuir.
Muchísimas gracias, Maite. Pasamos a Irizar. Arnau, Irizar es sinónimo de calidad. ¿Qué aspectos destacarías de